Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, con la intriga, por qué Andy y Kerem se escondieron, y lo más importante, de quién. Si eres un fanático de las historias intrigantes, de los giros inesperados y de desentrañar secretos, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de esta incógnita, te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo haz clic en ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la situación, Andy y Kerem son dos figuras que por diversas razones, se encontraron en una posición donde el secreto y la evasión se convirtieron en su única opción. La pregunta principal que nos hacemos es, ¿qué los llevó a esta situación? ¿Fue algo que hicieron, algo que les hicieron, o una combinación de ambas? Imaginen la presión, el miedo, la necesidad de desaparecer. No es una decisión que se tome a la ligera, y eso nos dice que las circunstancias debieron ser realmente extremas. Empecemos por analizar las posibles motivaciones. Cuando hablamos de que Andy y Kerem se escondieron, podemos pensar en varias razones. Podría tratarse de un asunto personal, un secreto familiar, algo relacionado con su vida profesional, o incluso algo más oscuro, como estar huyendo de la ley o de personas peligrosas. La naturaleza de su escondite, si fue algo temporal o prolongado, si fue voluntario o forzado, nos da pistas cruciales. Si se escondieron de forma activa, quizás estaban tratando de protegerse a sí mismos o a alguien más. Si fueron obligados a esconderse, entonces el peligro debió ser inminente. Ahora, la parte más intrigante, ¿de quién se escondieron? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Podría ser un ex socio de negocios resentido, un enemigo con quien tuvieron un conflicto pasado, una organización secreta, o incluso alguien cercano que los traicionó. La identidad del perseguidor es tan importante como la razón por la que se esconden. Si el perseguidor es un individuo, quizás hubo una venganza personal. Si es una organización, las implicaciones podrían ser mucho más amplias y peligrosas. A veces el miedo a ser descubierto es tan paralizante que uno prefiere desaparecer por completo, incluso si eso significa dejar atrás todo lo que conocía. Vamos a explorar algunos escenarios posibles, basándonos en lo que se suele ver en historias de misterio y suspense. Podría ser que Andy y Kerem descubrieron algo que no debían. Tal vez encontraron pruebas de corrupción, un complot, o un secreto muy bien guardado por alguien poderoso. En este caso, su escondite sería una medida desesperada para sobrevivir y quizás, eventualmente, exponer la verdad. Piénsenlo, si tienes en tus manos información que podría arruinar a alguien influyente, esa persona no se detendrá ante nada para silenciarte. Otra posibilidad es que ellos mismos estuvieran involucrados en algo que salió mal. Quizás un negocio fallido, un error grave en su trabajo, o incluso un acto ilegal que los llevó a huir. En este caso, se esconderían de las autoridades o de aquellos a los que defraudaron. La culpa y el miedo a las consecuencias serían los motores de su evasión. Es un escenario más sombrío, pero no por ello menos plausible en el mundo de las historias complejas. Consideremos también un escenario más personal. Tal vez se escondieron para proteger a un ser querido. Podría ser que un familiar estuviera en peligro, y ellos decidieron desaparecer temporalmente para despistar a los captores o agresores. O quizás ellos mismos fueron objeto de una amenaza directa, y el escondite fue su única forma de garantizar su seguridad. En estas situaciones, el vínculo emocional sería la razón principal de sus acciones. Ahora hablemos de Kerem específicamente. Si Kerem se escondió, ¿cuál fue su papel en todo esto? ¿Fue él quien tomó la iniciativa, o fue arrastrado a la situación por Andy? En las historias a menudo hay un líder, un cerebro detrás de la operación. Podría ser que Kerem fuera el que orquestó el escondite, quizás por su naturaleza más precavida o estratégica. O quizás Kerem estaba más directamente involucrado en el problema, y Andy lo siguió por lealtad o por verse envuelta en la situación. Las dinámicas entre los personajes son clave para entender el porqué. ¿Y Andy, qué hay de ella? ¿Fue una cómplice, una víctima, o una pieza fundamental en la trama? Si Andy se escondió, ¿fue por su propia cuenta, o lo hizo para ayudar a Kerem? La relación entre ellos es vital. ¿Eran pareja, amigos cercanos, o simplemente conocidos unidos por las circunstancias?
Si eran pareja, el instinto de protegerse mutuamente sería una fuerza poderosa. Si eran amigos, la lealtad podría haberlos llevado a esta situación. La forma en que se escondieron también nos dice mucho. ¿Fue un escondite improvisado y caótico, o algo planeado con antelación y con recursos? Si fue planeado, sugiere que anticiparon que necesitarían desaparecer y se prepararon para ello. Esto podría indicar que el peligro era algo que se venía gestando, y no una sorpresa total. Si fue improvisado, quizás fueron tomados por sorpresa y tuvieron que huir en el último momento, lo que aumenta la sensación de urgencia y desesperación. Imaginemos la escena: un llamado telefónico urgente, una mirada de pánico, maletas hechas a toda prisa, y el sonido de un coche arrancando en la noche. Ese tipo de imágenes nos ayudan a conectar con la tensión que debieron sentir. Estar en constante alerta sin saber cuándo serán descubiertos, sin poder confiar en nadie. Es una vida de estrés constante y eso deja una marca imborrable. La falta de información clara, el secretismo, es precisamente lo que alimenta la especulación. Y es aquí donde entra la imaginación. Quizás se escondieron en un lugar remoto, un pueblo pequeño donde nadie los conoce, o tal vez se infiltraron en la vida de otra persona, asumiendo nuevas identidades. Cada opción tiene sus propias implicaciones y riesgos. Vivir bajo una identidad falsa, constantemente temiendo que un detalle revele la verdad, debe ser agotador. Consideremos la posibilidad de que el quién sea una entidad abstracta, como la opinión pública, la presión social, o incluso sus propios miedos. A veces las personas se esconden no tanto de amenazas físicas, sino de la vergüenza, el escrutinio o el juicio. Si Andy y Kerem cometieron un error, o si se vieron envueltos en un escándalo, podrían haber decidido desaparecer para evitar el daño a su reputación. En este caso, el enemigo sería la propia sociedad o el miedo al que dirán. Volviendo a las pistas más tangibles, si hay rumores o especulaciones circulando sobre ellos, esos rumores a menudo provienen de una fuente, por mínima que sea. ¿Se filtró algo? ¿Alguien los vio? ¿Hubo un descuido? Los detectives, ya sean profesionales o aficionados como nosotros, buscan esos hilos sueltos. Pensemos en las películas y series que nos encantan. Muchas de ellas se basan en el concepto de personajes huyendo de algo o de alguien. Ya sea para escapar de la mafia, de una conspiración gubernamental, de un ex que no los deja en paz, o de un secreto terrible de su pasado. En cada uno de estos casos, la motivación y el perseguidor son la clave para entender la historia. Si Andy y Kerem se escondieron de un ex, digamos un expareja tóxica o un ex socio de negocios con rencores profundos, entonces el motivo sería la venganza o el acoso. Si se escondieron de una organización, podría ser por haber descubierto información clasificada o por haber participado en algo que esa organización quiere mantener en secreto. La ambigüedad es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Si tuviéramos todas las respuestas, sería un relato simple. Pero al tener que reconstruir los hechos, al imaginar las posibles razones, nos involucramos más. Nos convertimos en parte de la investigación. Quizás la razón por la que se escondieron está ligada a su futuro. Tal vez necesitaban desaparecer para poder empezar de cero, para rehacer sus vidas sin las ataduras de su pasado. Esto implicaría que querían escapar de algo que les impedía avanzar, ya fueran deudas, responsabilidades o simplemente un ambiente tóxico. Y el de quién podría ser un poco más metafórico. ¿Se escondieron de sus propios demonios? ¿De las decisiones equivocadas que tomaron? ¿De las personas en las que confiaron y que los decepcionaron? A veces el mayor adversario reside en nuestro interior. Analicemos la posibilidad de que la historia sea más compleja de lo que parece. Podría ser que el aparente motivo por el que se esconden sea solo una fachada, y la verdadera razón sea algo completamente diferente. Los giros argumentales son lo que nos mantienen pegados a la pantalla, ¿verdad? Quizás en realidad no se escondían de nadie, sino que estaban planeando algo grande, y el escondite era parte de su estrategia. Otra perspectiva es considerar si su escondite fue efectivo. Si logran pasar desapercibidos, ¿cuánto tiempo duró? ¿Y qué pasó después? ¿Fueron encontrados? ¿Lograron su objetivo? La resolución de esta pregunta es crucial para entender la historia completa. Para resumir, las razones por las que Andy y Kerem se escondieron son probablemente multifacéticas y complejas. Podría tratarse de una combinación de miedo, autoprotección,
o la necesidad de escapar de consecuencias graves. Y el de quién podría ser desde un individuo hasta una organización, o incluso una situación abstracta. Lo que sí es seguro es que las circunstancias que los llevaron a esta situación debieron ser lo suficientemente serias como para obligarlos a tomar una decisión tan drástica. La verdadera naturaleza de su escondite y de sus perseguidores sigue siendo un misterio fascinante, un lienzo sobre el que podemos proyectar nuestras propias teorías. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos desgranado las posibles razones por las que Andy y Kerem se escondieron y, sobre todo, hemos especulado sobre la identidad de aquellos de quienes intentaban huir. Es un tema que da para pensar, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y especulación tanto como nosotros. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este vídeo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Ustedes son la razón por la que seguimos investigando y trayéndoles los temas más intrigantes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿De quién se escondieron Andy y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón? Dejen sus teorías y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leer lo que tienen que decir. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los misterios y las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.